Bienvenidos una vez más, hoy la voz se vuelve a pronunciar comenzando con el prólogo habitual. Y como recordarán y habíamos quedado la última vez, hoy danzamos la espiral. Cabe destacar que este programa me ha llevado bastante trabajo hacerlo, reunir la información, organizarlo. La verdad es que por eso lo estoy presentando un poco más tarde de lo habitual. Aprovecho en esta oportunidad para agradecer y mandarles un saludo muy grande a los chicos de World of Darkness Latinoamérica, donde estuve el lunes pasado, más o menos a las 6 de la tarde, inicié un directo en una participación que fue sumamente entretenida, mucha participación en el chat, y se estuvo hablando un poco en general de Hombre Lobo y de otros cambiantes de cara a lo que es Latinoamérica. Muy posiblemente la semana próxima haya una nueva participación, por supuesto les voy a avisar con tiempo seguramente a todos, y dejo el link en la descripción de World of Darkness Latinoamérica. Ahí van a poder ver mucho contenido de varias líneas y el directo de un servidor. Ahora sí, como siempre, el pedido obligatorio de que liken y comenten para que el algoritmo diabólico de YouTube promueva más este contenido. Ayúdenme a promoverlo, suscríbanse si no lo hicieron y ya sin más, vamos con la tribu en cuestión. Los danzantes de la espiral negra son la única tribu de hombres lobo que se ha entregado completamente al Wyrm. Algunos muestran signos de degeneración desde una temprana edad, expresada mediante arrebatos de violencia y locura. Como algunos Garú, muchos han experimentado infancias plegadas de sufrimientos y abusos. La locura heredada y las tendencias psicópatas de la tribu se incrementan de forma inevitable tras el trauma del primer cambio de un danzante de la espiral negra. Una vez que se han reunido con sus hermanos y hermanas, la mayoría reacciona mal a los maltratos que reciben de su parentela y del resto de la tribu. Su nueva familia extendida incluye hombres lobo que, por razones que sea, han abandonado sus anteriores tribus y aceptado a esta. Los reclutas corrompen sus almas mediante un blasfemo ritual conocido como el rito de la espiral negra, una ceremonia de iniciación que intensifica la corrupción del Wyrm y lo somete por completo a ella. Escondida en la oscuridad, la tribu de la espiral negra ha permanecido oculta durante milenios, legándose poderosos dones concedidos por el Wyrm y un interminable odio por Gaia y el resto de los Garú. Milenios atrás, esta tribu era conocida como Aulladores Blancos. Estos hombres lobo de pelaje blanco eran primos de los Fianna y vagaban por las tierras que hoy conocemos como Gran Bretaña y Europa Occidental. Durante el siglo I después de Cristo vivieron en las tierras altas escocesas entre los pictos al norte del muro de Adriano, aislados del resto de la civilización occidental. La parentela de los Aulladores Blancos era conocida por su furia y brutalidad incontrolables, y los relatos de sus paganos rituales se convirtieron en material de leyenda. Los cachorros de los Aulladores Blancos probaban su valía derrotando no solo enemigos físicos, sino también emprendiendo viajes espirituales en las profundidades del inframundo. Con la típica arrogancia de los Garú, creían que podrían enfrentarse a las más horribles criaturas del mundo espiritual y salir indemnes. Su mayor campo de batalla fue un reino conocido como el Laberinto Espiral, al cual se accedía mediante un peligroso viaje al que se referían como danzar la espiral. Cuanto más descendían, tanto más peligraban sus almas al aventurarse más profundamente en los reinos infernales del Wyrm que ninguna otra tribu que jamás haya existido. La corrupción espiritual fue como un cáncer que se expandió por la tribu a medida que más y más de ellos abandonaban a León, su tótem tribal original. En la actualidad, dicho tótem hace mucho que fue abandonado, ya que el legado de los Aulladores Blancos terminó corrompido por el Wyrm. Antes de la caída del Imperio Romano, los últimos aulladores fueron arrastrados al laberinto espiral tras una valerosa última batalla en el infame túmulo del clan Miledip Loch. A día de hoy, el nombre de la tribu es tomado de aquel laberinto espiralado que extinguió a los Aulladores Blancos, reemplazándolos por los fanáticos conocidos como danzantes de la espiral negra. Los rituales para correr la espiral negra o danzar la espiral negra aún se usan para iniciar a los cachorros y a los Garú descarriados. La degeneración que conlleva descender por esta espiral es un viaje que desgarra el alma,
pues esta aún se oculta en las profundidades del reino del Wyrm, conocido como Malfeas. Cada aspirante debe traicionar a todos sus antiguos aliados, renegar de todas sus creencias espirituales previas y, lo más importante, descender a la locura. Los danzantes poseen una amplia variedad de desórdenes mentales que van desde insidiosos y ocultos delirios y fobias hasta evidentes y perturbadores estallidos de enfermedad mental. Incluso si se separa a un cachorro de la espiral negra de su gente, el descenso en espiral hacia la demencia del hombre lobo es inevitable. Sin embargo, esto no significa que los danzantes no sean funcionales. Por mucho que los Garú lo crean, debido a que los danzantes más autodestructivos son usados como tropas de choque contra las manadas y los clanes de Gaia. Cuando están en su mejor momento, los danzantes funcionales son fríos y calculadores, psicópatas capaces de infiltrarse y subvertir la sociedad humana e incluso de pasar por gaianos. La manifestación más obvia de la psicosis de la tribu es su odio imperecedero hacia todos los Garú, una obsesión que desafía por completo la razón. Al igual que los Garú, los danzantes de la espiral negra se unen en manadas y grupos. Así como aquellos tienen túmulos, los danzantes medran en colmenas, ya sean tóxicos agujeros infernales a los que nadie se atrevería a acercarse o túneles subterráneos ocultos de sus vigilantes enemigos. La tribu tiene sus propios campos, rituales y consejos, muchos de los cuales están dedicados a las tres cabezas del Wyrm triádico y sus muchos serviles impulsos. Las ordalías públicas de castigo y los ritos orgiásticos son comunes. A pesar de esto, una manada de la espiral negra puede decidir mantenerse aislada del resto de la tribu en casi cualquier parte, siempre que obedezca fielmente las órdenes susurradas por el Wyrm. Los Garú Metis son comunes en las manadas de espiral negra. Algunos son reclutados entre los resentidos por su estatus de segunda clase en la nación Garú. Otros nacen en el seno de una tribu que engendra metis a voluntad para aumentar su número. Los derechos reproductivos de la espiral negra permiten una libertad absoluta. Las prácticas orgiásticas de la tribu son perversas y frecuentes. Reproducirse más que el enemigo es un imperativo biológico. Los danzantes superan fácilmente en número a cualquiera de las 13 tribus de la nación Garú. Atentos con esto. Las deformidades metis, como cualquier otra malformación, se exhiben con orgullo. Apariencia. Los danzantes actuales son una burla de los hombres lobo de hoy en día. La mayoría poseen mutaciones menores y otras formas de desfiguración que insinúan su corrupción. Esto podría deberse a la polución, a la corrupción o a la radioactividad cercanas a sus lugares de nacimiento. En forma crinos, los danzantes suelen sufrir alguna alteración. Sus cráneos pueden estar malformados o pueden babear por las quijadas. Por lo general, los ojos de un danzante arden con un antinatural matiz entre rojo y verde. Los Garú reclutados de las demás tribus parecen corruptas versiones de sus antiguos hermanos y hermanas. Muchos danzantes sufren algún tipo de deformación, dado casi que la mitad de la tribu son metis. Un pequeño de exóticos y excepcionales raros danzantes tienen el pelaje blanco puro de sus ancestros aulladores blancos. Tótem tribal. La mayoría de los danzantes de la espiral negra sirven al tótem tribal Atajacaminos o Chotacabras, un espíritu de mala suerte y ruina. Para quien no lo sepa, es un ave. Además de sus espeluznantes aullidos de lobo, los danzantes pueden emular al pájaro del mismo nombre. Debilidad tribal. Como se ha mencionado, la totalidad de los danzantes padece algún tipo de trastorno mental, y este a veces suele estar a menudo acompañado de algún tipo de deformación física, resultado de la contaminación de sus lugares de nacimiento o por su procedencia metis. Historia. Los primeros y últimos días. Los Garú hablan de la inminencia del apocalipsis, pero se equivocan, dicen algunos danzantes. El mundo terminó en la antigua Caledonia, allí hubo una batalla y los Garú perdieron.
Fue hace mucho tiempo, durante la conquista romana de Britania. Los romanos marcharon de forma inexorable, presionando y abriéndose paso entre los godos y los celtas y entre sus protectores Garú. Ni las argucias de los Fiana ni los poderosos Camada de Fenris pudieron detener el avance de Roma. Hubo, sin embargo, otra tribu extraña y de pelaje impecable que emergió de las nieblas de Caledonia para batallar. Los rumores hablan acerca de sus parlamentos con extraños espíritus y fantasmas de las tierras altas. Su tótem era león y como él se alzaron fieros, exóticos y fuera de lugar. Fueron los aulladores blancos y su tribu hizo que cada hombre del imperio recordase el miedo a la oscuridad. Siendo león el tótem de los aulladores blancos, estos eran una fuente de ferocidad, poder y coraje para los pictos que conformaban su parentela. Los pictos hacían incursiones a los asentamientos romanos con una tenacidad tal que el imperio erigió el muro de Adriano para separar el mundo civilizado de las tinieblas de la frontera sin conquistar. Con el tiempo, Roma intensificó su innovación. Campañas genocidas aniquilaron pueblos enteros. La construcción de carreteras y pozos y las herramientas de guerra llevaron destrucción de campos y bosques. Enfrentados al avance de una bestia que devoraba todo, los pictos arrastraron el fin de su forma de vida. Sin embargo, los aulladores blancos vieron aquello como lo que realmente era. Tras años de conflicto, los aulladores blancos concibieron un plan desesperado para quebrar el poder del imperio. Cruzaron el muro de Adriano, penetraron profundamente en tierras romanas para asesinar a sus líderes militares y desatar suficiente caos como para retrasar la conquista romana durante décadas. Pero al mismo tiempo que se internaban en el imperio para dar a Roma sangre y terror, los Fomori de Roma sobrepasaron las líneas de batalla hacia los dominios pictos. Penetraron profundamente en los brezales y páramos de Escocia. Los Fomori rompieron los santuarios sellados y lugares de poder sagrados para el Wyrm en la forma en que todas las cosas son sagradas para aquellos que es antiguo más allá de toda comprensión. Allí despertaron poderosas perdiciones y espíritus corrompidos que se derramaron por todas las tierras. Los aulladores blancos repararon demasiado tarde en su error. Habían alcanzado el éxito más allá del muro, pero pagaron con sangre y tiempo las oportunidades que aprovecharon. Más tarde, los Garú sospecharían que los aulladores blancos habían sido engañados todo ese tiempo y habían mordido el anzuelo de una extensa campaña con pocas expectativas de victoria. Cuando regresaron a casa, solo encontraron horror. El Wyrm había reclamado a su parentela. Con sus sirvientes profanados y su sangre contaminada, los pictos se alejaban tambaleantes del hedor de la muerte de sus propios hijos masacrados y de las mujeres que habían dado a luz monstruos. Los aulladores blancos desataron su rabia sobre los esbirros del Wyrm. A medida que rastreaban a los Fomori y atrapaban espíritus corruptos entre sus garras, seguían el rastro de las perdiciones hasta su origen, un lugar de corrupción definitiva en el norte distante y embrujado. Allí encontraron el pozo de todos los pozos, la mayor fuente de poder del Wyrm. En su fondo encontraron una rasgadura en el tejido del mundo. A través de este portal vieron una espiral de ónice negro retorciéndose, descendiendo hacia las profundidades de Malfeas. Los aulladores blancos no cargaron de cabeza a través de la brecha. Aún encendidos por la rabia y con su furia, afilando las garras y crispando sus mandíbulas, tenían la mente clara. El horror y la corrupción que afloró desde las profundidades de la espiral les hizo detenerse. Allí tenían una oportunidad de luchar y destruir al Wyrm. Debían aprovecharla. Aquello estaba por encima de la venganza, de la muerte, de la tristeza o de la supervivencia. Era un auténtico propósito. Pese a todo, conscientes de su propia mortalidad, aquel odio sacado del abismo les hizo pensar en sus vidas y en las de sus parientes si acaso fracasaban. Un Galiard de entre ellos les advirtió que, en caso de que cayeran allí, el portal se abriría de par en par, dejando de esa manera el mundo indefenso. Dijo que aquella espiral negra tenía peor aspecto que el peor pozo del que hubiera oído hablar, y quién sabía qué inimaginables horrores podrían surgir un día de sus entrañas.
A pesar de las súplicas de los más jóvenes, fieros y enojados de sus miembros a favor de apresurarse al interior de la brecha y luchar contra la bestia, los aulladores blancos enviaron a sus tergues al pozo para entrar en comunión con sus relicarios y abrir puentes lunares hasta los clanes de los piadosos Garú de las 10 tribus. Enviaron ruegos a los Garú del mundo, invocando espíritus mensajeros, reclamando su ayuda para asaltar a la bestia en su guarida, para llevar el fuego, garras y muerte al Wyrm y así vengar la sangre derramada y hacer del mundo un lugar más seguro durante un tiempo. Esperaron, rezaron y meditaron acerca de Gaia para evitar que el veneno de aquel lugar escarbase profundamente en sus almas. Tras la petición inicial, cada uno de los auspicios dirigió una súplica a sus contrapartidas en las otras tribus, con la esperanza de hablar a los corazones de aquellos que se parecían más a ellos. Los aulladores blancos no tuvieron respuesta y no titubearon después de tales negativas. En su lugar, aquello avivó una terrible furia, renovando la certeza de su causa. Era matar o morir. Solo los tergues, un puñado de Galliard, los previnieron contra un ataque así. Tras haber mantenido abiertos los puentes lunares hacia el pozo durante tanto tiempo, sintieron deslizarse el veneno del Wyrm y temieron por sus almas. No obstante, no abandonarían a sus compañeros de manada a las fauces de la bestia. Serían los primeros en entrar para desgarrar a los espíritus de la locura y derribarlos. Finalmente, la tribu al completo desapareció en el interior de la espiral negra. Penetraron en ella aullando. No avanzaron sin más. Los primeros y más fuertes luchaban en avanzadillas, arrojándose ante las trampas y las emboscadas, proporcionando a sus agotados tergues tiempo para descubrir una nueva ruta o para invocar ayuda espiritual. Aullaron a los lobos en su retaguardia. Fueron respondidos por sus hermanos y, como ellos, sus aullidos continuaron más y más, cada vez más abajo, hasta que también cesaron. Un Garú solitario llamado Kororuk emergió del pozo mucho después de que el silencio se tornase fatal. Lo perseguían sonidos de aullidos que eran en realidad alaridos que las almas torturadas y atormentadas de sus hermanos emitían como feroces gritos de terror y angustia. Parecía que le diesen caza. No podía ser, pero escuchaba a su tribu a su alrededor, moviéndose por el bosque, entre los árboles, observándolo, gruñéndole desde la oscuridad y chasqueando tras sus talones. Kororuk luchó, corrió y supo todo el tiempo que se había convertido en la presa de algo. Llevó la noticia de la salida de los danzantes de la espiral negra de Malfeas. Kororuk fue la primera víctima. El influjo de la espiral negra. La parentela de los aulladores blancos huyó y solo su aparición en territorio Fiana despertó verdadera preocupación por primera vez. Cuando los miembros de la camada de Fenris y los Fiana forjaron finalmente una alianza para aventurarse en el hogar de los aulladores blancos, fue lo que no encontraron lo que más los trastornó. Pueblo tras pueblo, todos estaban vacíos. La parentela de los aulladores blancos no estaba. Ni siquiera encontraron a sus muertos. Fue entonces cuando los Garú advirtieron el trauma de aquel lugar, una fisura atroz que había dejado gritando al mundo. A su paso no encontraron rastro de los aulladores blancos, de los cuales Kororuk se había proclamado el último. La desaparición de los aulladores blancos resultó pasmosa para sus contrapartidas europeas. El hambre insaciable del Wyrm había engullido a la tribu, la había mascado, y lo que se los había comido vivos había tomado su lugar como una mofa. Apenas pudieron conocer los remanentes de los aulladores blancos en los horrores acechantes que ahora se llamaban a sí mismos danzantes de la espiral negra. Los Garú tuvieron ventaja en su primer encuentro con los lobos del Wyrm. La primera manada de danzantes surgió del laberinto desorientada. Los gritos vivientes que eran sus almas giraban a su alrededor, desgarrando sus gargantas. Vestían sus propias almas hechas jirones y la carne espiritual de sus familiares sobre ellos como mantos llameantes, un segundo abrigo vil que convertía sus melenas en horrendas llamaradas verdes, que bajo ellas reverberaban siluetas de quirinos negros como la noche, cuajadas todas ellas de colmillos, garras verdosas y ojos con los brillos repugnantes y torcidos de las piras de corrupción.
Estos monstruos estaban enloquecidos y embrujados, gritaban a la nada y golpeaban todo a su alrededor, y hablaban con una legión de voces, las voces de la tribu de los aulladores blancos, voces que pedían clemencia y redención, que pedían ayuda a gritos y maldecían a Gaia por su existencia y a los Garú por abandonarlos. Las batallas, aún así, fueron terribles. El poder de los danzantes de la espiral negra, aún desorganizados y aturdidos por su reciente nacimiento, era increíble. En sus momentos de lucidez luchaban como Garú, desatados por la malevolencia infinita que los guiaba. Pero a pesar de todo, cuando se despejó el humo, los Garú se consideraron triunfadores. Se alzaron sobre montones de cuerpos de danzantes de la espiral negra y proclamaron su victoria. Tuvieron noticias de algún puñado que había escapado a la matanza a través de grietas del mundo y de forma que solo los extraños espíritus de los aulladores blancos conocían. Pero se sintieron satisfechos con la victoria y estaban más que interesados en su botín. Mientras se peleaban por los túmulos de los caídos y los fetiches de los bravos aulladores blancos, invirtieron poco esfuerzo en localizar el pozo a través del cual había desaparecido los lobos blancos y no pudieron hallarlo. A causa de los recursos del Wyrm, o a la falta de los suyos propios, no pudieron encontrar la espiral negra. En su lugar, se esforzaron por conquistar aquellas tierras reclamadas a su gente como parentela y a sus espíritus como aliados, satisfechos de que a su debido tiempo erradicarían a los dispersos restos de los lobos del Wyrm, pues aún rehusaban reconocerlos como tribu y completar su extinción. Sin embargo, esta cacería salvaje jamás tuvo lugar. En cambio, la camada de Lofiana pusieron más interés en encontrar a la parentela remanente de los aulladores blancos y traer al redil a tan buen ganado de cría. Algunos se dijeron incluso que era una forma de honrar a la tribu caída. Entretanto, a los danzantes de la espiral negra se los había tragado la tierra, de forma figurada y literal. No eran las bestias descerebradas que los Garú habían dado por hecho. Y a diferencia de las perdiciones, no iban a llevar a cabo una guerra irreflexiva, inútil y carente de sentido, ni estaba en su naturaleza atacar sin considerar el fracaso. La conmoción y el horror de su transformación se había disipado. Los supervivientes comenzaron a razonar y supieron que, a pesar de su repulsiva fuerza, no podían enfrentarse a la nación Garú como individuos. Debían en su lugar ocultarse, lamer sus heridas y por encima de todo reconstruir sus filas. Para ello, habían vaciado aldeas enteras, arrastrando a su torturada parentela hacia la oscuridad de las guaridas ultramundanas que llaman colmenas. Cuando los Garú tuvieron la oportunidad para acabar con los danzantes de la espiral negra, escogieron luchar entre ellos y estos escogieron en su lugar esconderse, sembrar y cegar bajo tierra, dando tiempo para que asumieran su muerte y permitiendo a los Garú paz suficiente como para que los olvidaran. Por eso, para cuando los danzantes resurgieron de los intestinos del mundo, lo hicieron buscando sangre y venganza, y casi arrastraron a toda la nación Garú con ellos. Sociedad. La tesis de la espiral negra. Para comprender mejor a los danzantes, vamos a verlo de la siguiente manera. Un hombre lobo es un depredador, una fuerza implacable de garras y colmillos, de hambre salvaje y fuerza asesina. Erizados de furia y al ser la encarnación de la rabia del planeta, los Garú solo mantienen guardadas sus garras a causa de su tarea, proteger la tierra. Este instinto principal mantiene su naturaleza a raya. Es gracias a su misericordia que las ciudades humanas permanecen en pie. Pero la contención que gobierna a los Garú no existe en los danzantes de la espiral negra. Un danzante es un hombre lobo que se ha adentrado en las sombras del mundo y respirado las tinieblas definitivas del universo. La nobleza se desvanece en un abismo de hambre y el propósito se disuelve en una marea de rabia. Estos monstruos son esclavos de una espiritualidad oscura y se unen en manadas monstruosas. La perdición de los Garú es su mayor vocación. Los danzantes buscan por encima de todo la venganza por haber nacido. Odian a Gaia, quienes los engendró, y odian a sus hermanos Garú,
por haberlos abandonado en épocas de los aulladores blancos, por haber permitido que danzaran la espiral negra. Aunque no todos los danzantes conocen la historia de la pérdida de los aulladores blancos, la verdad subyacente aún arde en el interior de sus prolíficos miembros. Las manadas de danzantes se nutren de garú que bailaron la espiral negra empujados por una gran traición o abandono o injusticia perpetrada por los defensores de Gaia. Por supuesto, la venganza se mantiene como uno de los elementos más que motiva a los danzantes de la espiral negra, sometido tras un muro de furia, ira y frustración, un implacable espíritu de enemistad que se ceba en la desesperación y el agotamiento de los garú. La perspectiva de los danzantes. Al igual que los vikingos, los garú describen el fin del mundo como una terrible y definitiva batalla entre el bien y el mal. Es una batalla desesperada y la mayoría concuerda. Los garú morirán y el Wyrm triunfará. Tras esta creencia subyacente, el comprensible valor del coraje. Los garú obtienen un escalofriante poder de esta visión espiritual global. Una resolución que sirve como semilla de un desafuero primitivo y armado cuando se empareja a la voluntad de sobrevivir. Lo que los garú creen acerca del apocalipsis les sirve de inspiración en sus vidas, que suelen estar llenas de desesperación, brutalidad y crueldad. Al vivir con elevadas expectativas, deben esgrimir su coraje como un escudo por el bien de todos los que los rodean. Mediante las acciones valerosas, cada garú actúa como si estuviera combatiendo el apocalipsis, sacrificándose de esta forma por Gaia. Para los garú no puede haber mayor cercanía con la madre. Es su único respiro contra el horror de sus vidas. Los danzantes de la espiral negra ven las cosas de un modo diferente. Los lobos del Wyrm creen que el apocalipsis ya ha ocurrido, que el mundo languidece herido de muerte y esperando su fin postrero. Algunos de ellos, por supuesto, buscan la cercanía espiritual con el Wyrm, acelerando esta muerte, pero la posición de la mayoría es una que estremece a los garú hasta el tuétano. El mundo está muerto, así que ¿por qué luchar? A la luz moribunda de los últimos días del mundo, los danzantes de la espiral negra se alzan como oscuros gobernantes de la noche. Aguardan el día en el que puedan librarse de las cadenas del velo, de forma que puedan saquear las ciudades de la humanidad y erigirse sobre ellos como dioses negros y reyes retorcidos. Un tiempo de espléndido horror y crueles festejos en las oscuras noches sin luna antes de que la tierra se apague y caiga desde el cielo. Mientras tanto, los danzantes de la espiral negra carecen de restricciones. Hijos e hijas del Wyrm, herederos de un mundo arruinado, gobernarán la tierra. El hombre sencillamente no lo sabe todavía. Los danzantes actúan en aras de avanzar esta comprensión, persiguiendo todo aquello que desea su corazón. No les preocupa nada aparte de su propio engrandecimiento y por ello, o quizá tras ello, su vendetta interminable contra los garú. En el pasado, los danzantes de la espiral negra se defendían mediante la continua guerra de guerrillas contra sus contrapartidas garú. Sin embargo, esta posición más reciente ha demostrado ser 1000 veces más potente. Aunque aún traman, planean y tratan de destruir a los garú, profesan abiertamente lo inútil de la lucha, puesto que el resultado de la batalla ya se ha decidido. Esto tiene el doble de efecto de hacer jirones el piadoso y valiente argumento de los garú, así como socavar la resolución de los hombres lobo más veteranos y agotados. Los danzantes de la espiral negra viven sin freno, toman lo que quieren, aman a quien desean, van a donde quieren y viven según sus deseos. Muchos garú los observan y ven en ellos una irresistible visión de libertad en la desesperación. Y en la divinidad que sigue a la aceptación del apocalipsis, un atractivo impulso que acicatea la rabia que acecha en su interior, llamándolos a la gloria. Inclusive algunos danzantes de la espiral negra se perciben a sí mismos como magnánimos libertadores de sus embotados primos garú, al traerles la libertad nacida de la aceptación de su verdadera naturaleza. Algunos inclusive de estos han prosperado de esta forma hasta el punto de construir pequeñas comunidades y crear familias, y evitan hacer declaraciones rotundas de guerra contra los garú o exaltar al Wyrm hasta el punto de la autodestrucción. En vez de eso, matan a sus primos lejanos por otras razones más irresistibles.
Matan a los Garú para educar a los Garú. Los matan para desmoralizarlos y los matan porque odian a muerte a los Garú. Es que la condenada nobleza de los Garú asquea a los danzantes de la espiral negra. Odian que los defensores de Gaia vivan negando que ella yace moribunda con sus heridas más allá de toda curación. Solo eso ya es suficiente para incitar a los danzantes al asesinato. La venganza definitiva es que si continúan ausentándose de la guerra, construyendo infraestructuras, creando y reclutando, los danzantes prosperarán mientras que los Garú se extinguirán, dejando a los danzantes de la espiral negra como los únicos representantes de los hombres lobo. Será como si los Garú nunca hubieran existido. Donde moran los monstruos. Cuando los danzantes de la espiral negra emergieron por primera vez del abismo, los Garú liberaron una sangrienta y cruenta batalla para rechazarlos. En esencia, tuvieron éxito. Para sobrevivir los danzantes hubieron de esconderse, y para esconderse necesitaron descender. Morar la superficie, ir en busca de túmulos y lugares sagrados que pudieran profanar y consagrar al Wyrm no era una opción, claramente. Ningún lugar que escogiesen para establecerse podría estar a salvo por mucho tiempo. Sus enemigos no tardarían en rastrearlos para acabar con ellos. En lugar de eso, cavaron bajo tierra, excavando túneles hacia sus profundidades, encontrando un hogar en cavernas naturales y madrigueras y desperdigándose desde sus propias e insalubres grutas por los órganos huecos del planeta. En la oscuridad trajeron a su parentela y a sus presas y allí se prepararon, festejaron y erigieron una fuerte nación de horrores ciegos en aquellos lugares infames y olvidados. Esos emplazamientos de horror santificado y ritos oscuros son llamados pozos, el equivalente a túmulos Garú, y los clanes de hombres lobo que viven en ellos son denominados colmenas, el equivalente a clanes. Estos fueron y continúan siendo los lugares sagrados de poder para los danzantes de la espiral negra. Hoy en día, los danzantes no viven exclusivamente bajo tierra. Con el paso del tiempo, criaron y sobrepasaron en número a los Garú, y se hicieron más poderosos en número, fuertes en su astucia y hábiles con los mecanismos. Comenzaron a organizarse, a diseminarse y a encontrar túmulos en la superficie que pudieran corromper, pero las viejas tradiciones siguen vigentes. Con independencia de que su lugar de poder esté sobre o bajo la tierra, un dominio de los danzantes aún se denomina pozo. Creación de un pozo. Hay 4 métodos principales para crear un pozo, combinados de forma tan consistente que esos 4 caminos bien podrían ser 2 o incluso 1. Cada tipo de método que se utiliza para crear un pozo puede obtener como resultado un tipo diferente de pozo. Todos los pozos comparten un rasgo definitorio. En algún lugar del pozo yace un punto de emoción y corrupción lo suficientemente poderoso para contener a un inmenso espíritu que sirve como tótem de la colmena. Este espíritu puede ser una perdición o quizá un espíritu natural atrapado, atormentado y torturado para ser el tótem de ese pozo. Ya sea una perdición o un espíritu natural, el tótem juega un papel importante a la hora de determinar la naturaleza y características del pozo. El primer tipo de pozo es el que mayor honor hace a su nombre. Es un túnel hordado en la tierra o una red natural de cavernas donde los danzantes se han congregado. Debido a una gran variedad de factores, entre ellos calor, presión del aire, falta de oxígeno, gases nocivos y falta de luz, tales pozos recuerdan al infierno. Es fácil ver cómo el sufrimiento, el tormento, la desesperación y el horror pueden medrar en lugares así. Por lo general, los danzantes inundan tales pozos con los gritos de las víctimas arrastradas hacia la oscuridad, para ser empleados como juguetes y por último devoradas. Este fue el método original de los primeros pozos realizados y construidos por los danzantes de la espiral negra. Esos pozos se convertían en espirituales cámaras de resonancia de horror y miseria a las que las perdiciones podían unirse con facilidad. Algunas fueron lo suficientemente espantosas como para alumbrar a sus propias perdiciones totémicas. Para que ese espíritu fuera lo suficientemente poderoso como para ser el tótem de una colmena, el pozo debía ser el epítome de la atrocidad, una herida salvaje en el interior del mundo. Si los danzantes del pozo fracasaban a la hora de atar a una perdición para servirlos,
debían ir hasta la superficie para arrastrar a uno de los espíritus de Gaia hasta él, encadenándolo a su servicio para cosechar poder de su terror y desesperación, y que diera a luz potencialmente a una perdición a partir de su cuerpo profanado. Pero no es necesario que un pozo sea un túnel debajo de la tierra. En la superficie un pozo representa un vacío en la umbra, un lugar donde el mundo espiritual arrancado y apuñalado es tejido cicatricial que conecta al mundo real con el santuario sobrenatural de los danzantes de la espiral negra. El segundo método para crear un pozo requiere la captura de un túmulo. Allí los danzantes llevan a cabo espantosos rituales para profanar el túmulo capturado, involucrando a Garú y parentela capturados si es posible. Una vez terminan las celebraciones, los danzantes se quedan con los parientes y les hacen tomar parte en cualquier final que acontezca a sus parientes Garú. Si son capaces, los danzantes capturan al tótem del clan y lo corrompen, obligándolo a servir como tótem de la colmena. Cuando el tótem es demasiado poderoso para ser corrompido, los danzantes lo destruyen, alimentando en ocasiones con su debilitado espíritu a una perdición surgida de la angustia de los Garú caídos y su parentela cautiva. Para traer a una perdición poderosa hasta el espacio vacante dejado por el tótem, los danzantes deben utilizar un ritual que recrea la apertura del primer pozo y el despojo de la parentela de los aulladores blancos a mano de los Fomori, así como la consunción sacramental de Korouk. La mayoría de los danzantes desconoce el significado de este rito de su pasado o cómo se burlan de forma sutil de sus propios orígenes al llevarlo a cabo. El tercer método con el cual los danzantes crean sus pozos es quizá el más trágico. Algunos danzantes aún atesoran suficiente amor por Gaia en su interior para encontrar lugares sagrados desconocidos que corromper y profanar. En la antigüedad habrían temido la intervención de los Garú, pero en el presente su número ha crecido mientras que el de los Garú ha menguado. Gracias a las contribuciones estratégicas a las fuerzas de seguridad locales, políticos e incluso Pentex, los danzantes pueden reclutar ayuda de los humanos para evitar que los Garú los ataquen en masa. Un ejemplo es la comunidad cerrada de Red Heart en el norte de Florida, donde en los años 50 un danzante llamado Adam Dutch encontró un acuífero natural que alimentaba un pequeño lago en cuyo centro se levantaba una isla con flora y fauna únicas. Compró la tierra y arrendó los alrededores para la construcción de casas. Casas y calles pavimentadas rodearon el lugar, el cual Dutch rodeó de un cercado y una puerta. Para los ingenuos residentes parecía una pintoresca parte de Florida en el centro de un mundo de ladrillo y cemento, pero Dutch siguió reuniéndose en las profundidades de aquella madriguera, que con el tiempo se convirtió en un pantano inhabitable y peligroso. Para los transeúntes que se aventuraban en el interior de la comunidad antes de haber alcanzado sus puertas, el pantano era su destino final, no por elección propia. Cualquier Garú que hubiera querido arrebatarle el túmulo a Dutch se encontraría en riesgo de exponerse ante las personas que viven alrededor. Si eso no era disuasión suficiente, los Garú se encontraban con que Dutch tenía la policía en el bolsillo. Patrullaban las calles alrededor del pozo de Red Heart, e incluso algunos de ellos eran esclavos de crueles espíritus y llevaban balas de plata. Con el tiempo los Garú consiguieron expulsar a Dutch y a su colmena de su pozo, pero nunca fueron capaces de recuperar el lugar o averiguar exactamente lo que hacían allí. La ciudad ha mantenido las puertas del recinto cerradas. Desde la caída de Dutch, solo unos pocos trabajadores de empresas eléctricas locales han estado en su interior y cada uno de ellos ha salido con una terrible sensación. Incluso algunos han asegurado escuchar rugidos provenientes de la zona más profunda del pantano. Otros dicen que son sonidos de tambores o de una especie de latido irregular. El último modo mediante el cual los danzantes se apropian de una colmena es encontrar un lugar que otros hayan profanado con sus propias acciones. Tales áreas incluyen lugares donde han tenido lugar atrocidades o genocidios, o pueden ser menos obvios, lugares de dolor, pérdida o abusos. También pueden ser áreas donde Gaia haya sufrido de mano de los humanos. El lugar del desastre de Chernobyl ha atraído a más de una manada de danzantes, quienes llevando los pellejos de espíritus irradiados y niños de carne destrozada, son particularmente lamentables de contemplar.
El último es el método más preocupante de todos. La Umbra produce nuevas cloacas cada año y cualquiera de ellas puede servir como un terreno fértil para la versión blasfema de los danzantes del rito de construcción del túmulo. En cambio, los lugares sagrados de Gaia menguan y se desvanecen bajo el embate del Wyrm. La creación de nuevos túmulos es cada vez más infrecuente y a un elevado coste, y cada año desaparecen más túmulos de los que se crean. Guaridas de los lobos del Wyrm. Vinculando un espíritu de la tierra a un pozo, los danzantes pueden atar a la propia tierra bajo su poder, infundiendo e infectando el mundo a su alrededor con la devoradora esencia del Wyrm y transformando la tierra de forma monstruosa. Alternativamente, tomando un lugar de terror y dolor, pueden taladrar un agujero en la Umbra que actúa como faro y cámara de resonancia para fuerzas antiguas y horrorosas, una especie de nube de vacío, un punto caliente para los venenos que inundan el universo. Concentrando tales fuerzas en un lugar, los danzantes pueden crear una fuente desde la cual obtener el poder del Wyrm, en tanto que se ocultan tras una elaborada fachada. Lo que sigue a continuación son solo algunos ejemplos de pozos a lo largo de Estados Unidos. La Bête Noire o Bestia Negra. La Bête Noire, una mansión encantada en lo más profundo de la cuenca Atchafalaya, fue el lugar donde estuvo aprisionado un horror resonante tan profanado por sus años en la oscuridad que carecía de nombre y su pasado se había diluido por completo. Aún así, incluso encadenado, su horrible chillido convocó a una manada de danzantes de la Espiral Negra que había emigrado hasta el Bayou Chantilly en busca del lugar. Para apoderarse del poder durmiente en el terreno, la familia Latset adquirió la propiedad y asentó a su parentela para renovar la casa. Durante años, el Bayou había invadido la propiedad y los lugareños estaban realmente felices viendo cómo la Bestia Negra se hundía más y más en el pantano. Ahora la ciudad ha crecido de forma inexorable hasta las cercanías de la Bestia Negra, que se alza desde el pantano con el Bayou extendiéndose a su alrededor como un par de alas de dragón. Una calle principal pasa por detrás de la casa y algunos de sus residentes se han convertido en habituales en el municipio local de Cullin. Nadie sabe que la familia de la Bestia Negra alberga hombres lobo. Ha habido incluso momentos en que ciertos miembros de la familia no lo sabían. Lo que siempre han sabido los parentelas Latset es que hay ciertas alas de la casa, algunas habitaciones, corredores y siempre el ático a las que tienen prohibido la entrada. Han escuchado todo tipo de sonidos procedentes de estos lugares, desde arañazos en las paredes hasta golpes pesados y carnosos, pasando por resoplidos similares al ozar de jabalíes salvajes y llantos, suspiros y gritos. La parentela de la casa usa en ocasiones corredores que cruzan estos lugares prohibidos, pero se toman como un tema de seguridad personal no recorrerlos de noche. Aunque las razones de los danzantes para vivir en la Bête Noire y por ello sus razones para comprar la casa siguen siendo desconocidas, 3 generaciones de parientes han conocido el mal palpable que resuena a través de la casa y a veces recorre sus salones. Intentan vivir vidas normales, pero saben que son una fachada para los monstruos. Por su parte, los hombres lobo tratan de contener las plagas y evitar que se extiendan hacia las zonas comunes de la casa. Por fuera y en casi todo su interior, la Bête Noire es una casa modernizada y bulliciosa. Sin embargo, en sus alas y sus techos moran sus verdaderos amos, terribles y solitarios, quienes mantienen a los demonios de la casa bajo control, conservando su influencia sobre las fuerzas oscuras de la que extraen terribles conocimientos. Las cuevas que devoran. En el período Cretácico, un vasto mar se extendía a lo largo del paisaje de Norteamérica, sumergiendo los estados del Golfo y extendiéndose por el interior hacia el oeste. El mar de Niobrara cubría el territorio que se convertiría en Nuevo México, Utah, Kansas, Colorado, Wyoming, Montana, las 2 Dakotas y vastos territorios de Canadá. Esta inmensa masa de agua dividía el continente en 2 masas de tierra separadas. Dominó el paisaje durante millones de años. Con el tiempo, las aguas cedieron y el espíritu del mar flotó a la deriva sin caudal, hundiéndose en las grietas y fisuras de su sedienta madre.
Los danzantes de la espiral negra buscaron durante mucho tiempo el espíritu del mar de Niobrara, hasta que una manada de Colorado lo encontró en los años 90. Excavando profundamente en el Valle de San Luis, su pozo penetró en una capa freática donde percibieron el inmenso poder espiritual de un dios delirante y ciego. Arrastró a 3 de ellos a una muerte húmeda, dando a conocer su fervor por los ahogamientos, y una vez que los danzantes de la espiral negra enfundaron las garras, se dieron cuenta de que aquel dios estúpido fue una vez el vasto y poderoso espíritu del anciano mar. Modificando su posición desde la incursión y conquista hacia la súplica y la alianza, los danzantes apaciguaron al espíritu enloquecido y olvidado, y lo vincularon en el pozo, convirtiéndolo en el tótem de su colmena. El poderío de su pozo se transformó. Ahora está continuamente sediento de la vida del mundo de la superficie. Las cuevas que devoran reciben su nombre de la naturaleza del pozo, accesibles desde una docena de cuevas abiertas en el Valle de San Luis, algunas de las cuales han sido cerradas de nuevo, ocultas a todos. Estas cuevas atraen a visitantes, excursionistas, montañistas y geólogos, y el rastro de muchas personas que han desaparecido en las proximidades del sur de Colorado y el norte de Nuevo México conducen hasta ellas. En cuanto a los danzantes de la espiral negra que moran allí, están asentados en el corazón de una red dedicada a incrementar el poder del Wyrm en los estados que una vez estuvieron cubiertos por el Niobrara, especialmente Luisiana. Creen que a lo largo de los territorios que una vez anegaron las aguas existen llaves geománticas, regiones de poder espiritual, que funcionan como equilibradores entre el agua y la tierra. Si pudieran abrir por la fuerza esos lugares y murieran sus defensores, el gran espíritu del fondo de las cuevas que devoran podría alzarse para llamar a las mareas de regreso a esta tierra. El cómputo de muertos sería catastrófico. Estados Unidos dejaría de existir, pero uno de los baluartes más poderosos que se alza contra sus planes es la ciudad de Nueva Orleans. Los danzantes de la espiral negra trabajan de forma constante para acelerar su inundación. Cuando finalmente se hunda bajo las olas, creen que la perdición nacida de tal pérdida les permitirá convocar al que porta las mareas y elevar las aguas de nuevo. Mientras que el gobierno siga ignorando las crisis de erosión del suelo ocasionadas por el desarrollo río arriba, mientras Pentex siga sobornando a la gente adecuada y abriendo senderos erosivos en los humedales con sus barcazas de crudo, mientras los danzantes sigan royendo las defensas místicas de la ciudad, Nueva Orleans sin duda terminará por ahogarse. La Torre Sin Nombre. La Sin Nombre es un pozo en el corazón de la ciudad de Nueva York, a tiro de piedra del Central Park y el sacrosanto Clan del Prado. No es una coincidencia. La Sin Nombre se asienta en la posición ideal para un ataque sobre el clan. La mayoría de los Garú no saben que los nuevos residentes de este antiguo túmulo de los moradores del cristal son danzantes de la espiral negra ahora. Tampoco saben que Sisak ha establecido aquí su residencia. Estamos hablando de la heroína más grande de los danzantes. La última vez que el clan tuvo noticias de ellos, los danzantes se les habían echado encima con fuerza, arrancando perdiciones de trauma, miseria y horror del aire de la ciudad y lanzando un inmenso ataque sorpresa sobre el clan. Sin embargo, los danzantes habían subestimado a los Garú, quienes los aplastaron en venganza. Eso fue al menos hace unos 11 años atrás, y desde entonces la ciudad ha sanado y el punto de apoyo del Wyrm en la ciudad se ha debilitado. Entonces llegó Sisak, algo nada bueno en absoluto. La Sin Nombre se alza en la calle 64 Oeste, bajando la calle desde el Central Park. Construido en 1916, este antiguo hotel tiene una alta fachada blanca enfrentada a los bloques de apartamentos de ladrillo y teatros que se alinean en la calle. Cuando la ciudad avanzó, el hotel no pudo seguirla. El tiempo dictaminó su involución a complejo de apartamentos, el cual despertó el interés de un morador del cristal llamado Rod, principalmente
por su ático con vistas al Central Park por un lado y a la ciudad desde el otro. El Morador del Cristal adquirió los niveles superiores de la torre para sí, creó un túmulo y dirigió su clan durante años. Los cazadores se enfrentaron al clan después de rastrear su localización a través de cierto número de compras que se ajustaban al perfil de un Morador del Cristal que había entrado en frenesí en el Bronx recientemente, matando a 6 personas. El velo se mantuvo intacto gracias a que el público solo vio el accidente de un coche raro en el que se vio envuelto un perro grande. El clan de Roth siempre había sido vigilado de reojo por los hombres lobo del clan del Prado, y a cambio su manada se había vuelto más excluyente y egoísta en el pasado. Cuando sus miembros comenzaron a desaparecer, Roth lo achacó a sus hábitos itinerantes, hasta que los cazadores comenzaron a dejar notas en el interior de su santuario, sobrepasando sus formidables defensas. Si Roth se hubiera tragado su orgullo y hubiera pedido ayuda al clan del Prado a tiempo, quizá su clan hubiera sobrevivido. La negativa de Roth a permitirles investigar su túmulo y su presunción de que debían ser sus perros de caza dolieron a los Garú, quienes levantaron las manos con frustración y se marcharon, sospechando que Roth los estaba utilizando para localizar a Garú que no querían ser encontrados. Después de todo, no tenía ninguna prueba de que su gente hubiera sufrido ningún daño. Así fue como Roth perdió su pequeño túmulo. Consumido por la venganza, recurrió a los danzantes de la espiral negra, dándoles la bienvenida en su morada. Desde entonces, lo han tomado para sí, transformando los pisos superiores en un pozo de gran poder. En el interior de la sin nombre, los ascensores funcionan toda la noche y si es el momento correcto, la luna está llena y uno tiene los ojos bien abiertos, puede ver que hay más plantas en el complejo de lo que su estructura exterior sugiere. Sus extraños apartamentos son sus guaridas, las guaridas de los danzantes, y los números en las puertas son retorcidas runas que no se habían visto desde los tiempos de los pictos. Con el tiempo, los danzantes han mudado a cierta cantidad de su parentela a los apartamentos de los pisos bajo el túmulo corrompido. En esos pisos la realidad se altera. Los residentes escuchan en ocasiones sonidos de los apartamentos superiores, sonidos de raspaduras o tintineos. Las tuberías de los muros gruñen y burbujean en ocasiones como si algo más espeso que el agua estuviera pasando por ellas. Y en los corredores, los sonidos de grandes golpes sordos y pisadas pesadas hacen eco, pero cuando los inquilinos dejan sus apartamentos no encuentran nada fuera de lo normal. Los parientes que hay entre ellos son más conscientes, por supuesto, de estas cosas y de su origen, pero Nueva York son solo una cara insomne más entre millones. Campos o garras del Wyrm. Los danzantes son diversos, pero tienden a encajar en unas pocas categorías. Los Garú reconocen estas divisiones como campos, pero los danzantes rechazan la estructura natural y la autoridad inherente de los campos. Cualquiera de estas tres combinaciones pueden coexistir, ya sea en manadas o en individuos interculturales. Esto a veces proporciona a las manadas de danzantes un amplio espectro de aptitudes y habilidades complementarias, pero a menudo produce manadas rotas y disfuncionales, cuyos instintos de cooperación naturales se han corrompido en favor de un egoísmo wyrmiano. El lobo aristocrático. Estos danzantes son miembros de la alta sociedad y acechan allí donde se reúne la élite. Galas sociales, aperturas de galerías de arte, colectas de fondos, noches de estreno en Broadway o cualquier otro lugar donde puedan obtener una alianza necesaria o una ventaja importante. El lobo aristocrático disfruta estos círculos por la emoción de caminar entre sus presas con apariencia humana. El danzante se deleita en engañar a esa gente de forma que crean que es uno de los suyos y en cortejarlos de forma que abran sus corazones, sus casas, sus chequeras o sus piernas. Algunos danzantes encuentran esos lazos útiles tanto para la adquisición de inmuebles como para la acumulación de lujo personal. De forma menos frecuente, los danzantes de la espiral negra se ven atraídos por los movimientos clandestinos de los Garú, escuchando historias sobre sabotaje industrial improbable, actos extraños de ecoterrorismo, ataque de animales y demás.
Unos pocos danzantes han conseguido artefactos ocultistas de manos de coleccionistas desafortunados que no tenían ni idea del peligro en el que se encontraban. Por último, el lobo aristocrático da forma al rebaño que lo rodea para que se ajuste a los designios del Wyrm. Los reformistas políticos son un objetivo fácil para la corrupción, la seducción o para llevarlos a casa y devorarlos. No hay cambio que venga de los altos estamentos en una ciudad donde los lobos aristocráticos rondan y encuentran pocos garú capaces de desafiarlos en el terreno que han elegido para sí. El lobo corporativo. Pentex emplea cierto número de danzantes de la espiral negra. Sobre el terreno, un danzante de la espiral nunca verá una sede corporativa. Estos danzantes son soldados, guardias de almacenes y en ocasiones incluso conductores de camión. Los que se convierten en empleados de alto nivel de Pentex tienen mucho más que ofrecer a la compañía. Aunque proveen del músculo necesario a la junta, sus usos son mucho más eclécticos y variados. Pueden ser especialistas en recuperación en un sentido físico, supervisando operaciones industriales o de ventas, o pueden especializarse en seguridad digital, detectando y encargándose de amenazas espirituales que puedan viajar a través de los circuitos eléctricos, telefónicos o de internet. Unos pocos danzantes consiguen incluso convertirse en jefes de departamento en muchos tipos de negocios. Ocupan por lo general puestos en los cuales la necesidad de asesinar o luchar está prácticamente asegurada, como operaciones de vertidos de residuos, contrabando de armas o drogas o cualquier operación sobre el terreno de naturaleza extremadamente sensible. Se espera de todos los danzantes destinados en oficinas centrales que traten con espíritus en beneficio de Pentex, que establezcan las bases para una buena compenetración y la negociación abierta o que sirvan como oráculos transmitiendo la visión del Wyrm a sus asociados mortales. El lobo feroz. Estos danzantes que conforman la mayor parte de la tribu actúan principalmente por su cuenta y sin conexión específica con Pentex, aunque pueden estar pluriempleados como aristócratas. El lobo feroz persigue sus propios placeres y fortuna, con independencia de si daña a los garú en el proceso o no, aunque un danzante sabio reconoce que es más preferible golpear a un garú cuando se presenta la oportunidad que dejarlos atacar con toda su fuerza. Los lobos feroces de la línea dura que siguen la voluntad del Wyrm son etiquetados por lo general en esta categoría. Son los más peligrosos entre los danzantes de la espiral negra y los menos plurales. Tratar de razonar con ellos es inútil y carecen por norma general de interés por los beneficios materiales o por vivir como dioses, como muchos de sus coetáneos prefieren. Persiguen en su lugar acelerar el fin del mundo haciendo todo el daño que pueden con los garú como principales objetivos. Se puede confiar en que esos danzantes miren por encima del hombro a sus hermanos que prefieran una aproximación más cerebral y menos espiritual para dañar a los garú, pero es un error describirlos como matones y fanáticos. Algunos de los lobos son realmente carismáticos y alimentan la rabia de sus camaradas danzantes, recordándoles la justicia de mutilar y destruir a los garú y hacer estragos en su parentela. Los lobos feroces menos radicales solo desean regodearse en su monstruosidad. Pueden atacar a los garú llevados por el odio como deporte o por un enfermizo sentido de vindicación, creyendo que guían a esos pequeños lobos perdidos hacia la única conclusión correcta. Si eso falla, disfrutarán concediéndoles a sus equivocados primos la gracia del apocalipsis por el que tanto ansían morir. Los lobos feroces se centran menos en los garú que en la acumulación de poder. Este puede tomar la forma de dinero, prestigio político o grandes lujos, vivir en casas grandes y antiguas, saltando de un amante a otro y experimentando todas las emociones que el mundo puede ofrecer. También pueden proceder a acumular poder espiritual en servicio del Wyrm, obteniendo fetiches y las oscuras bendiciones de poderosas perdiciones. En cualquier caso, los lobos feroces no terminan en posesión de estas cosas mediante el trabajo duro. De forma que, cuando la sangre corre, viene muy bien ser un monstruo en cuya existencia no cree el mundo. No hay límites a lo que estos danzantes pueden aspirar a hacer. Los príncipes de la ruina. Los príncipes de la ruina, no tanto un campo como una filosofía extendida, sostienen que la guerra por el apocalipsis ya ha terminado. Predican un mantra de autoindulgencia.
aseverando que el cadáver moribundo del mundo es ahora suyo para gobernarlo y tratarlo a su antojo, o al menos lo será una vez que lo limpien de los restos de los Garou y les ayuden a darse cuenta de que ya están muertos. Los príncipes de la ruina erigen su propia autoindulgencia en torno al servicio o la veneración activa del Wyrm, o proclamando que, como triunfantes campeones de la corrupción, satisfacerán sus propios instintos básicos, y esta es la forma categórica de adorar al Wyrm. Los danzantes de la espiral negra más devotos tildan a los príncipes de la ruina de gandules, apóstatas e incluso decadentes que escogen los dogmas de la letanía de la espiral negra que les interesan en su propio beneficio en detrimento del Padre Oscuro. Los príncipes de la ruina tachan a los danzantes más tradicionales de paletos y fanáticos religiosos. Es habitual la violencia entre ambas filosofías. En verdad, los príncipes sirven al Wyrm tanto si lo pretenden como si no. Sus almas están quebradas y gotean los venenos del Wyrm, y los impulsos que alimentan empujan al mundo hacia las garras del corruptor. La arrogancia y el egoísmo sirven tan bien a los propósitos del Wyrm como cualquier otro vicio. Buscadores de los antiguos. No son estrictamente un campo. Vamos, para ser más claros, a través de su conexión con Gaia, los danzantes han descubierto una progenie espiritual que precede al mundo natural, reemplazados por el curso de la naturaleza. Estos espíritus son escasos, grandiosos y tremendamente poderosos. Moran en la oscuridad, yacen dormidos en las profundidades de la tierra, paralizados y lobotomizados por el curso de la historia natural. Restos del cataclismo y grito cósmico que fue el nacimiento del planeta. Ellos son los antiguos, que existieron en diferentes fases de la evolución y se quedaron sin poder con el violento cambiar del mundo a medida de que éste se transformaba en uno no completamente hostil a la vida. Los antiguos representan entonces características de la evolución de la Tierra, que fueron una vez necesarios pero cuyos espíritus cayeron en la catalepsia y sus conceptos fueron eliminados. En lugar de mudarse a la umbra profunda donde van los espíritus vetustos y retirados para ser recordados y venerados, estos espíritus fueron condenados a morir, actuando como elementos de unión para mantener cohesionado un planeta en el cual ya no servían a ningún propósito. Los danzantes saben que la mayoría de estos antiguos desaparecieron hace mucho tiempo, fusionándose con la fuerza vital del planeta. Sin embargo, también saben que aunque algunos llevan disolviéndose millones de años, aún seguirán ahí por unos cuantos millones más. Algunos danzantes se aventuran en su búsqueda para traerlos a la superficie y darles nueva vida, significado y propósito en un mundo que no puede soportar su presencia. Es más, los danzantes despertaron a uno de estos antiguos en el fondo de un pozo conocido como las cuevas que devoran, que anteriormente se ha comentado. Mediante rituales y sacrificios los danzantes vincularon a este espíritu a su pozo, infundieron el paisaje de los alrededores con su esencia, volviéndolo monstruoso. Otro antiguo mora en el interior de la cuenca Achafalaya, en el Bayou Chantilly. Los místicos traídos para buscar a la dama de la bestia negra, la mansión que se ha comentado anteriormente, tocaron ligeramente este remanente llamada Madre Ciénaga. Ella a su vez volvió hacia ellos con un aliento bostezante que era como la caricia de una madre que ahoga a sus hijos. Madre Ciénaga es una antigua enloquecida por el ascenso de la humanidad y el paso del tiempo. Ha olvidado la paz, ha olvidado los sueños. Acuna carbón y hueso de dinosaurio en su caja torácica y atesora las almas de los Atacapa en su estómago. Los pájaros no vuelan sobre el pantano donde duerme Madre Ciénaga y los instrumentos de los aviones que la sobrevuelan fallan. Los danzantes esperan afinar los terribles recuerdos de Madre Ciénaga para obtener conocimiento acerca del mundo antiguo y desarrollar nuevos dones nunca vistos antes. Al vivir sepultados en un planeta cuya vida tienen por sagrada, los antiguos representan el caldo primigenio espiritual de incontables épocas. Son los dioses y dementes resueltos de las extinciones masivas y los últimos testigos del nacimiento del universo. Son los observadores sin nombre, los restos durmientes que desafiaron la pujanza de la ciencia para hundirse bajo 1000 millones de años de tiempo y estratos geológicos.
Son entes de Gaia, pero no son aliados de los Garú, ni de lo que Gaia es ahora. No deben ser despertados nunca ni devueltos al tapiz de los ciclos del mundo. Pero esto es precisamente lo que los danzantes tratan de hacer. Los danzantes que buscan a los antiguos se engloban dentro de dos categorías según la metodología y mentalidad según la cual abordan a los antiguos y los recursos que obtienen de ellos. Los del primer grupo actúan como oscuros druidas de la Tierra en pos de consultar a la atmósfera y la geomántica que rodea a los antiguos. No ensalzan al espíritu en sí mismo, sino que invocan los rituales de sus elementos, invocándolo de forma indirecta para que actúe siguiendo su naturaleza. Esto les proporciona conocimientos y poder de forma indirecta, permitiéndoles desarrollar y dirigir un pozo que haya sido enlazado al paisaje que lo rodea, y generar dones del pozo que difieran de los dones directamente concedidos por el antiguo. El segundo grupo contiene danzantes que sirven como chamanes, arriesgándose a la esclavitud y a la locura al entrar en comunión con espíritus impensables y obtener iluminación directa. Los danzantes chamánicos saben cómo limitar el contacto con tales fuerzas apabullantes, actuando por lo general a través de sus propios intermediarios como espíritus vinculados, fetiches para hablar a distancia y sueños esclavizados. Tal comunión requiere ingenio y meticulosidad, pero si tienen éxito, concede a los danzantes dones que los Garú nunca han visto y poderosos aliados sobrenaturales que pueden hablarles de poderes y fuerzas de épocas pretéritas, poderes que aún podrían desatar sobre Gaia. Estereotipos. Perspectivas del pacto roto. Adrián Scala, un poeta-escritor, amante del discurso del odio y danzante de la espiral negra, alcanzó cierta prominencia por una publicación que circuló entre las tribus Garú, revelando su manifiesto nihilístico, así como su origen. Nacido de una madre pariente, danzante y un padre señor de la sombra, qué raro, bailó la espiral voluntariamente con 13 años, mientras los miembros de su tribu debatían, en secreto, eso pensaban, matarlo, y mientras los danzantes de la espiral negra iban derribando puertas. Sin interiorizarnos más en su vida personal, nuestro querido y retorcido Scala nos convida con la perspectiva general que tienen en sí los danzantes sobre las otras tribus. Camada de Fenris. Los guerreros más feroces de la madre nunca hablan del momento en el que los invitamos a luchar y declinaron aparecer. Creen que nos sacrificamos en una última carga hacia la muerte en lugar de marchar solos porque la camada era demasiado perezosa para ayudar. Como las furias negras, la camada es un reflejo de nosotros mismos, solo que retorcido de diferente modo. Tienen la fuerza monstruosa y el tremendo espíritu de lucha de los aulladores blancos y a los enloquecidos y arrogantes lobo espíritus y esclavos de Fenris a sus espaldas, mostrándoles un legado de invencibilidad consolidado por la guerra. Les gusta pensar que son implacables y cada año que pasa otro imbécil de la camada se pone una piel de danzante sobre los hombros, pero no están contando la historia completa, la historia de cómo ayudaron a crearnos y dejarnos en libertad. Caminantes silenciosos. Lo mejor de los mensajeros rápidos es que tienden a viajar solos. Lo peor es que todos esos músculos fibrosos son un plato insípido. Colmillos plateados. Reyes gloriosos que encabezan la carga en una guerra inimaginaria. Nada estimula más el hormiguero que un colmillo plateado muerto. Oh no, el noble lobo y o bastardo arrogante está muerto. Dejadnos llorar y rasgarnos las vestiduras y o luchar por sus mentiras. No te equivoques, esta tribu tiene buena mierda. Los colmillos plateados son inconfundibles gracias a la pureza obsesiva de su crianza, de modo que, si alguna vez abates a uno, tómate el tiempo para saquear el cadáver. Los Garú pierden la cabeza si apareces empuñando el historiado clave de un héroe poderoso. Contempla estrellas. Estos tipos están al borde de la extinción y esta no llegará lo suficientemente rápido. ¿Qué es un hombre lobo sin pasión, sin deseo y con furia encadenada? Nada, ni siquiera un chiste. Deja que el mundo actual
termine por borrar a los contemplaestrellas, a diferencia de los garras rojas, no tienen nada que ofrecernos mientras pasan a la historia. Fianna. Érase una vez que estos eran nuestros primos más cercanos y en lo más profundo de su corazón desean vivir como nosotros, beber, fornicar y luchar. Esa es la verdadera letanía que cantan sus corazones. Pero se sientan en círculos y se cuentan historias los unos a los otros hasta que todos están deseando cargar y morir por nada. Hacen a un lado todo lo que realmente anhelan, se contienen y eso no se enferma. Sabemos mucho de eso, la podredumbre en el corazón arrogante de la tribu. Cada año más metis Fianna bailan la espiral en sus corazones y siempre estamos dispuestos a hacerles un hueco. Furias negras. No podemos soportar a esta tribu. Son las gorgonas y las medusas, los ojos y las manos y los coños de Gaia. Y es a ellas, por encima de cualquier otro Garú, a quienes debemos ver como amenazas. Nota del narrador. Entre que me cargan y me hacen chistes porque dicen que mi voz es parecida a la de Dross y que acabo de decir la palabra coño, después de este programa, la que me espera. Son la mismísima personificación de la Gran Madre. Ningún otro Garú está más cerca de su voluntad o esencia. Atentos con esto. Esta es la razón de que debamos conquistarlas, someterlas y ponerlas a cuatro patas como merecen. Es lo natural, ¿no? Si ellas son la Madre Gaia, nosotros somos el Padre Wyrm. Las Furias Negras son guerreras natas, libres de los venenos de las mentes impulsadas por la testosterona y los conceptos sociales masculinos. Son la pureza de Gaia, de rabia controlada y Wyrm reprimido y doblegado. Saca a una de tus parientes hembra de su choza y lánzala en la entrada del clan de las Furias más cercano, de forma que puedas ver cómo se hacen pedazos tratando de decidir si matarla u ofrecerle refugio. Garras rojas. Son con toda posibilidad nuestros mayores aliados, pero no lo saben. No saben que pueden ser tentados. Podemos devolverles el mundo, la tierra verde, el planeta azul, liberarlo de esa plaga de la humanidad, un mundo en el que las torres de los poderosos yazcan derribadas. Los garras rojas solo necesitan rendirse a su rabia y ver cómo los Garú los han contenido y traicionado, evitando que alcancen el cuello del hombre. Es el hombre, después de todo, quien alimenta el Wyrm. El odio del hombre, la malicia del hombre, las mentiras del hombre, las depredaciones del hombre, la codicia del hombre, el maldito ego del hombre. El Wyrm es el precio enfermizo del hombre. Hermano danzante, di a los lobos, mata a la humanidad y tu mundo será libre. El viento llevará tus aullidos a través de las mesetas inmaculadas. Sin el hombre el Wyrm morirá. Te mirarán de reojo, sabrán que la semilla del Wyrm vive en ti, pero son demasiado estúpidos y arrogantes para asustarse. Hijos de Gaia y Uktena. Samhain fue lo mejor que salió de ellos. Recordemos que Samhain es el despellejador, ¿no? El que inició el culto de los danzantes o caminantes de la piel. Solo diré esto. Esos remueve mierdas y niñeras pueden ser los más inteligentes de los Garú, manipulando a otras tribus hacia la primera línea mientras ellos se sientan a salvo y en comunión con la madre. No pienses ni por un momento que los demás Garú no se dan cuenta. De hecho, si alguna vez tienes el placer de desmantelar una manada, deja vivo a cualquier hijo de Gaia y mata a los demás. Permite que la idea que estos cobardes dejan que el resto de los Garú luchan mientras ellos se esconden sea una realidad para la nación Garú. Cuanto menos organizados estén, mejor. En cuanto a los Uktena, trátalos igual. No los mates a menos que debas hacerlo. Son muchos ya los Garú que piensan en ellos como danzantes renuentes. Algunos están tan cerca del Wyrm como nosotros mismos y aún así son incluso más pasivos y carentes de emociones, contemplándonos como si conocieran cada rincón de nuestros corazones. Es una sensación parecida a ser desarmado y desmontado. Un asco. Moradores del cristal. Son las escamas del Wyrm esparcidas por la tierra. Los moradores del cristal
son un problema porque han aprendido a prosperar en el mundo venidero sin mudar ninguno de sus delirios gaianos. Eso les vuelve locos, pero también les hace buenos escondiéndose entre el ganado. Muchas veces lo más difícil al tratar con los moradores del cristal es averiguar qué golpear en primer lugar. Y esas son las malas noticias. Las buenas son que tenemos esas mismas fortalezas en abundancia y que la ciudad es mucho más prometedora para nosotros que para ellos. Roehuesos, existe una buena razón para que la mayoría de los Garú odien a estos bastardos. Aquellos que viven tan cerca del vientre del Wyrm han demostrado ser extraordinariamente resistentes a recorrer la espiral negra. Sentados continuamente sobre ella y viviendo en un estado de traición constante, esta escoria infrahumana y barriobajera carece de la inteligencia suficiente para odiar a los Garú. En su lugar resisten en los lugares que muchos danzantes deben ocupar, barriadas, cloacas y lugares de ruina urbana donde los danzantes se los encuentran de forma constante. La lucha es encarnizada, pero quizá deberíamos saludarlos a ellos, los más abigarrados entre los Garú, por su tenacidad. No tienen miedo de mancharse las manos y se revuelcan en un estado de felicidad me importa un carajo. Eso los hace letales para nosotros. Señores de la sombra. Es sencillo tocar la fibra sensible de alguien cuando sabes lo que anhela, y los señores de la sombra son una tribu anhelante. Por lo general anhelan el poder, respeto, estar al mando, y su propia tribu los impele a aferrarse a cualquier ventaja para alcanzar el éxito. Siempre encontraremos señores de la sombra dispuestos a hacer tratos con nosotros para obtener lo que quieran. Siempre harán planes para acabar con nosotros más tarde y siempre asumirán que vamos a apuñalarlos por la espalda y pensarán que van a un paso por delante de nosotros por haberlo asumido. Si no fuera por esa idea estúpida de noble lucha que llevan en sus cabezas, podrían entender que somos más parecidos de lo que creen. Aún así, eso no los convierte en nuestros amigos. Si se pasaran a nuestro bando en masa, también querrían estar al mando. Así que mejor alimenta sus ambiciones cuando parecen dispuestos a causar inquietud a los demás Garú, y entonces chantajéalos o arruínalos. Seguimos jugando al juego porque nos beneficia incluso cuando piensan que les beneficiamos a ellos. Wendigo. Son, al igual que las furias, guerreros duros de temer, pero la mayoría de ellos carece de la mitad de la fuerza testicular de las furias. Tienen el potencial de convertirse en nuestros peores enemigos o nuestros mejores aliados. Para los que conocen nuestra historia, solíamos parecernos a estos tipos hace tiempo, pero cuando nuestras tierras fueron envenenadas y nuestra gente violada, enloquecimos de rabia y bailamos la espiral negra. ¿Saben? No hay bares ni casinos en la Vieja Caledonia. La próxima vez que logres atrapar a un Wendigo, muéstrale un espejo y dile que debería estar enfadado por la complicidad de la sociedad en el hecho de que la tribu se haya convertido en lo que es. Héroes y... ¿qué? Nah. Avatares del apocalipsis. Dayalond, cazador blanco. Dayalond, un joven Garú con un nombre muy antiguo, siguió un camino de cólera que le condujo hasta la espiral negra. Bailó a través del laberinto en busca de su hermana, todo ello tal y como lo había esperado el Wyrm. Dayalond fue un miembro de la tribu Wendigo, el guerrero más fuerte de su manada, un cazador consumado y un creyente en la necesidad fundamental de proteger las tierras sagradas. Cuando contempló el orgullo de la parentela de su tribu desangrarse lentamente a medida que sucumbía al alcoholismo y a la apatía, vio que la cultura de su pueblo se desvanecía y comenzó a darse cuenta de que la desesperada batalla de su vida probablemente moriría con él, así como las esperanzas de su pueblo. Su ira y frustración lo marcaron como objetivo para el Wyrm, pero ninguna perdición o Fomor tuvo éxito trayendo al joven Wendigo hasta el laberinto. En su lugar, estas desventuradas víctimas se convirtieron en vectores de su rabia incesante. Fue solo cuando su familia se convirtió en el objetivo, cuando el Wyrm encontró una forma de llegar a él, cuando Dayalond aún era un niño. Un danzante de la espiral negra atacó y violó a su madre,
una pariente Wendigo. Ella dio a luz a la hija del danzante. Esto tendría graves consecuencias, pues el odio y el miedo inspirado por los danzantes se apoderaron de los corazones de la tribu y causó que los Wendigo, por lo general empáticos, se tornasen tan gélidos como su tótem. Rechazaron a la niña. El padre de Dayalon había sido un Wendigo, por lo que consideraban puro al joven, pero su hermana portaba el estigma de su padre y se la consideraba descendiente de un monstruo. Muchos en la tribu opinaban que era una crueldad permitir que siguiera con vida, inclusive. Aún así, otros defendían a la hermana de Dayalon, diciendo que serían sus acciones las que determinaran su destino. Si actuaba con coraje y fuerza en la defensa de la tierra, era una Wendigo, a pesar de su padre. Sin embargo, cuando sobrevino el primer cambio de la niña, la vil pureza de su semilla danzante brotó por completo en su pelaje blanco rayado y oleoso, en sus lágrimas sanguinolientas que prendieron llamas de pira de corrupción en la tierra, en sus aullidos de pánico que convocaron perdiciones a los lugares secretos de los Wendigo, provocando una tremenda batalla. Cuando el humo se hubo disipado, nadie habló en su defensa. En lugar de ello, varios Arún de las manadas locales la golpearon hasta el borde de la muerte. Entonces la tribu la abandonó en el bosque. Era la muerte del invierno. En ese momento, Dayalon estaba de caza. Cuando regresó y descubrió cómo habían tratado a su hermana, se enfureció. La buscó durante semanas. Solo cuando supo que no la encontraría hasta que las nieves se derritieran, juró venganza contra su manada. Fue entonces cuando percibió la cercanía del Wyrm, una calidez que emanaba desde una guarida abandonada de osos y la voz de su hermana. Tambaleándose hacia el interior de la cueva, Dayalon pronto se encontró en el laberinto de espiral, donde rindió su rabia, frustración y desesperación para convertirse en algo motivado por el instinto de caza y de muerte. Cuando Dayalon regresó el siguiente invierno, desgarró el corazón del tótem de su clan, un ciervo de Wendigo, y vistió su pellejo a modo de capa. Ahora va y viene con las tormentas invernales y bajo la cobertura de la nieve da caza a miembros de su tribu, acechándolos de costa a costa para obtener una sangrienta venganza de cualquiera cuya sangre pertenezca a la tribu de los Wendigo. Descripción: Dayalon, cazador blanco, aparenta estar a finales de la veintena. Tiene la piel morena y el pelo oscuro, con rasgos suaves y severos y ojos almendrados. En Crinos su forma es una blasfemia. Su forma Crinos tiene la apariencia de un lobo blanco, de cuyo imponente cuerpo cuelgan las cabezas preservadas de varios Crinos Garú a los que ha asesinado. Estas cabezas no están muertas, nada tan piadoso. Pueden gotear sangre, pero sus orejas se crispan y a una orden de cazador blanco gruñen, muerden, aúllan e incluso hablan con las voces de los hombres y mujeres que una vez fueron. Zizak, la elegida del dragón verde, vive una vida entregada a la destrucción en nombre del Wyrm. Es una Arún de monstruoso poder, un terror en batalla, segura de su propio poder. Así como los Garú dentro de los colmillos plateados tienen a su rey Albrecht, el Wyrm dentro de los danzantes tiene a Zizak. Zizak es más astuta e inteligente y deja que los miembros de su manada se preocupen por llevar a cabo su voluntad mientras buscan objetivos importantes y los destruye. Centra su atención en túmulos viejos y poderosos, héroes Garú veteranos y experimentados y espíritus de la naturaleza de importancia capital. Es una destructora de leyendas y finalizadora de epopeyas. Aplastará al último rey Gaiano bajo su talón en la batalla final. Es la hija predilecta y honrada por el Wyrm. El poderío de Zizak es bien conocido y es temida con razones entre los Garú. Ha demostrado suficiente poder en bruto en forma homínido como para destruir Garú en Crinos con sus manos desnudas. Cuando lo necesita, su fetiche látigo del demonio impronunciable acude a su mano, a su llamada. Lo ha empleado en el pasado para someter espíritus iracundos, forzándolos a arrodillarse ante ella y para despellejar perdiciones que le hayan disgustado.
Solo los oponentes más fuertes y dignos pueden obligarla a cambiar a forma Crinos. Más allá de su absurda fuerza, nadie sabe mucho acerca de Zizak. Viene de la colmena de la Trinidad, un pozo junto a la zona de pruebas de Alamogordo, en Nuevo México, en las profundidades de las tripas de un horror llamado Abuela Wyrm del Trueno. Recientemente se ha mudado a la Torre sin nombre, donde se ha convertido en parte principal de un plan para atacar y destruir al clan del Prado. Descripción: Zizak es enorme, mide 1,95 m de alto, pesa más de 90 kilos y apenas oculta su anatomía con correajes y botas altas de cuero. En batalla suele aparecer con el pecho desnudo, sin nada salvo pintura corporal tribal. Casi nunca se muestra en público. Cuando lo hace, su único objetivo es causar tanta muerte y destrucción como sea posible. Nunca se muestra preocupada por si su aspecto es práctico o no, y viste de manera inverosímil, tanto en casa como fuera, demostrando simplemente y llanamente que todo le importa una mierda. Zizak es una berserker moderna, pero tiene también cierto atractivo físico. Aunque la mayoría de su colmena preferiría tratar de montarse a un tigre asustado. El pelo de Zizak es oscuro y cae sobre sus omóplatos. Suele lucir varios mechones de cabello trenzados y colgar perversos ganchos de múltiples púas en las puntas. Cuando sonríe, parece más bien estar gruñendo y muestra los afilados caninos de un lobo que enmarcan sus dientes humanos. Y así llegamos al final de otro capítulo más. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan sacado mucha información. Pequeños cambios o comentarios al final como para contrastar de ediciones anteriores a lo que es el actual, ¿no? A lo que es 20 aniversario, se podría decir lo siguiente. Antiguamente los danzantes de la espiral, en ediciones anteriores, luchaban por la llegada del apocalipsis. En la actualidad, la filosofía tiende más a que den por hecho que ya el apocalipsis se dio, que ya la tierra perdió y solo queda alimentarse de sus restos. Hay un pequeño cambio de filosofía, porque también debemos remarcar que Hombre Lobo en 20 aniversario deja un poco de lado cierto fatalismo intenso, extremo, que tenía tradicionalmente en el viejo mundo de tinieblas allá por los 90, principios del 2000. Y el otro dato curioso es que el laberinto, el original, el primero, en el cual ingresaron los aulladores y del cual saldrían los danzantes, en ediciones anteriores no se podía acceder a él salvo que se lo buscara con intención. Claramente esto ha cambiado, sobre todo porque había ciertas contradicciones. De repente, danzantes de la espiral arrojaban contra su voluntad a otros garú dentro de sus fauces. Esto no hubiera podido ser posible de haber mantenido esa primer mecánica, ¿no? Y dicho esto sea de paso, la espiral también puede presentarse en el interior de un garú. Ahí es lo que se dice, está danzando la espiral un garú cuando empieza a corromperse y a dejarse llevar por sus impulsos, cuando rompe la letanía. La espiral del corazón se le dice también. Paso raudamente a leer algunos mensajes que han tenido lugar en el programa anterior. Quiero mandarle un saludo y gracias a todos por dejar sus comentarios. Luis Castellanos, que me pone: caramba, la cuestión va en serio. Jajaja, súper compadre, de verdad, me gusta la actitud. Luis, me he comprometido y lo sostengo, voy a hacer todo lo que pueda a completar con toda la información, con todos los programas que sean necesarios, al detalle, lo más que pueda. Honestamente, es lo que más quiero, la verdad. Así que voy a hacer lo posible por no defraudarlos. José María Montero me pone: ¿cómo te lo ocurras, hermano? Y ahí manda fuerzas y saludos. Gracias, José, para vos también. Y lo mismo, insisto, acá se deja todo. En esta cancha dejamos todo. Es así, para que se entretengan y para que se informen y tengan elementos de sobra para sus partidas. Raz agrega otro elogio al Raz, el fiel Raz acá.
firme. Esta biblioteca virtual de Mundo de Tinieblas está tomando forma gracias a tu esfuerzo. Sigue así, hermano Angan. Falta tanto. A mí, cómo me inspira, la verdad, cómo me moraliza, vamos a decirlo, cuando ponen estos mensajes, porque sí, se van poniendo peldaño a peldaño, lleva tiempo, pero es verdad, ya tenemos a nuestra espalda a todas las tribus prácticamente, solo una nos falta, pero bueno, ya estará. Por lo pronto vamos a ir tocando otros temas. José María Sierra Borrás me dice: muchas gracias por tus videos, ya me los he escuchado todos y con ganas de escuchar más. Y van a venir más, por lo menos como siempre una entrega semanal. Si por ahí me tardo un poco más, como es este caso, en este caso quizá me he tardado no sé si 8 días porque estoy terminando este audio hoy sábado 6, y es probable que esté para el lunes. Le voy a poner todo el empeño. La verdad que los días de tanto calor me dificultaron un poco el poder grabar, el tener las condiciones óptimas para hacerlo y bueno, nada. Puede que en algunas ocasiones me pueda demorar, pero aproximadamente un programa semanal, cuando no más, se va a estar presentando. El poderoso Huerte Aeternus que me pone: sí, amo esta tribu, refiriéndose a los tasmanos. Lástima que los Garú invasores los mataron a todos. Esto es lo que le faltó al nuevo Mundo de Tinieblas. Historia, lore, gran video Angan, esperadísimo. Yo creo que al referirse al nuevo Mundo de Tinieblas, claro, sí, lo está pronunciando bien. Se está refiriendo al famoso Forsaken y todo eso. Sí, no. Sí, totalmente. La verdad que yo opino 100% como vos, Huerti. La verdad que el nuevo Wood, el nuevo World of Darkness, despuntó, refinó sus reglas en detrimento de llevarse por delante y atropellar el lore magistral que acuñó a lo largo de una década. Alex Malca me pone: gracias por el laburo que estás haciendo con Hombre Lobo y dando honor a esta hermosa tribu que somos los roleros. Acá estamos representando totalmente. Y Alex hace un comentario muy interesante, muy acertado en lo que es Tasmanos, y tiene una respuesta por parte de Huerti, también muy acertado. Alex comenta que la verdad no le gusta mucho esta noción, esta idea de las tribus extintas, que le cuesta creer que tan fácilmente ya se haya extinto en este caso a los tasmanos, ¿no? Es un comentario dentro del programa de Tasmanos. Que cómo puede ser que no hubieran otras tribus que los asistieran y demás. Yo entiendo de dónde viene esa indignación, porque es como que de repente Mundo de Tinieblas nos dijera: existió esto y no lo podés usar. Y decirle que no a un narrador, a un creador de historias, es casi ofensivo. Es una sensación, pero la respuesta bien la da Huerti. Yo creo que perfectamente la da Huerti. Porque él mismo explica da el ejemplo de los tasmanos que bien pudieron ir a Estados Unidos, y un poco también comenta de que quizá, quién sabe, con el tema de estos Garú de probeta que hizo Cernunnos, también pudiera ser estos clones, pudiera ser que quizá, quién sabe. A ver, a diferencia de otros temas y en otros contextos, abusar de un supuesto está mal. Cuando uno discute o debate de política, religión, quizá abusar del supuesto está mal. Pero en el contexto de la fantasía, el abuso del supuesto es el gran creador de leyendas. De repente, es un supuesto que fueron tasmanos a Estados Unidos, y es un supuesto aún más pretencioso decir que murieron allí, con lo cual podemos abusar de igual manera del supuesto y decir que quizás los tasmanos que allí se encuentran no murieron, o podemos abusar del supuesto del que más abusa Mundo de Tinieblas cuando trata de tribus o razas perdidas, que es el supuesto de y un grupo se fue a la Umbra, y uno se fue a la Umbra. Cualquier cosa que no cuadre en el guión, la Umbra. En lugar de un mago, la Umbra. Y está bien. En sí, a mí verdaderamente, esa versión que tampoco es canónica, es una posibilidad de que a Cernunnos, sus hijos de probeta, sus clones, estos clones tasmanos, lo hayan hecho bailar, danzar la espiral, me aterra, me parece genial, totalmente coherente y me aterra, pero no es estrictamente canónica. Otro narrador podría no tomarlo, decir que, qué sé yo,
Cernunnos, en lugar de ser arrastrado a la espiral por estos hijos fabricados, llevó a estos hijos a un túmulo y logró hacerlos entrar en comunión con, qué sé yo, con Bunjil o con la serpiente arcoíris, no sé. De nuevo, entramos en estos territorios medio cenagosos de que no hay certezas, es más bien vaguedades con sugerencias de que tal o cual han dejado de existir. Pero sugerencias al fin y al cabo. Mundo de Tinieblas se contradice mucho en muchos casos. Con lo cual, insisto, me parece interesante aprovechar esas insinuaciones, para bien y para mal. Y bueno, abusemos del supuesto, que si eso va a ser el motor de la creación de nuestras historias, todo vale, ¿no? Bienvenido sea. Haciéndolo, por supuesto, quizá dentro de un criterio lo más funcional a mejorar, a lograr o alcanzar en una mesa la mayor inmersión posible, ¿no? Si uno sale con una invención demasiado descabellada, puede que los jugadores en la mesa enarquen una ceja. Pero bueno, eso es lo que tengo por decir. Y otra cosa que Alex también comenta, que dice, la verdad, un programa de 20 minutos hablando de los tasmanos, nunca me imaginé, dice ahí Alex, que hubiera tanto para hablar. Y ahí viene mi confesión. Desde los forasteros que vengo teniendo cierta sensación, es un temor mío. Nadie tiene la culpa, nadie escribió ni dijo nada. Es una cosa, una obsesión mía. De el relleno. Temo al relleno. No quiero meter ni fragmentos, ni mucho menos programas de relleno. ¿Relleno a qué me refiero? Repetir una y otra vez un mismo concepto, quizá con algunas palabras ligeramente cambiadas. Y la verdad esto lo sentí un poco cuando hice Forasteros, cuando hablo de los bolis Ougice. La verdad que me sorprendió la poquitísima información que hay. Los hubiera dejado totalmente adheridos a Moradores del Cristal. Recordemos, los bolis Ougice son los moradores del cristal en China, en Hong Kong para ser más preciso, si no mal recuerdo. Y bueno, sin ahondar más, me dio cierta sensación eso. Pero bueno, no tuve esa sensación con los tasmanos. Quedó un programa breve, pero creo que muy conciso, condensa la información más importante. Pero cuidado, no es un resumen, es lo que encontré, es lo que había, lo que rebusqué por doquier. Fue corto, pero muy satisfactorio, como tantas cosas en la vida. Bueno, los dejo por acá, como siempre, que comenten y compartan, suscríbanse si no lo hicieron, y nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias y adiós.